sabes bastante de fisiología endocrinológica, eso es bueno. Eso es muy bueno. Esa característica. ¿Quién sabe? No, sí sabes. Ahora, el hecho de tener el azúcar alta va a generar muchos efectos en el cuerpo. El principal es entender que hay macro lesiones, o sea, microangiopatías y macroangiopatías. Las lesiones macro del endotelio es producto del mismo azúcar y la lipotoxicidad. Ya empezamos. Sí. Por endotoxicidad. Sí. Entonces vamos a ver que macrovascularmente predispone a ateroesclerosis, ¿ok? Da problemas de presión alta. El paciente que tiene problemas de tejido vascular con ateroesclerosis puede tener problemas de microangiopatías vasculares y hemorragias. A nivel ocular, la retinopatía, la catarata y el glaucoma son lesiones que se dan producto de la sobreestimulación del factor de crecimiento endotelial vascular y proliferación de vasos. ¿Okay? En el páncreas, la pérdida de los islotes pancreáticos tiene que ver con lo que conversábamos hace un momento. Si es un diabético 1, tiene que ver con la insulitis, que es el proceso inflamatorio por los linfocitos. Mientras que el depósito de amiloide es lo que está generando. A ver, el depósito de amiloide aquí hay que tomarlo en cuenta con mucho cuidado. No significa que el amiloide está destruyendo la célula beta. Lo que sí está pasando es que la célula beta que se está destruyendo está luego reemplazada por depósito amiloide. ¿Ok? A nivel renal, los vasos renales se dañan. Por eso tenemos en los pacientes la nefropatía diabética. ¿Qué es la nefropatía diabética? Un trastorno que daña el endotelio vascular y que regularmente termina el paciente con dos cosas. O es glomerulosclerosis o es una glomerulonefritis membranoproliferativa. Cualquiera de esas dos. Un paciente diabético se va a quejar de neuropatía diabética. ¿Qué es eso? Lesiones de parestesias, amortiguamiento, calambres, molestias en forma de guante o en calcetín que afecta a los pacientes. Y claro, si los vasos sanguíneos más pequeños que se están dando en la parte más distal, sobre todo en los pies, puede predisponer esto que es gangrena al pie diabético y las infecciones. ¿Por qué el paciente termina con pie diabético? Uno, porque como los nervios se dañan, y esto es chistoso porque hace un rato vimos que da parestesias, dolor, molestias, pero la parte de la sensibilidad al dolor disminuye. Y por eso el paciente a veces tiene lesiones en los dedos que no son atendidas de manera oportuna, pero como no siente dolor, la infección va cada vez más profunda. En un paciente con pie diabético, las infecciones llegan al hueso en algunos casos. Por eso terminan en amputaciones de las extremidades, o el dedo, o el pie, o la pierna. ¿Cuál enfermedad? El pie diabético, a ver, el pie diabético puede tener una gangrena, una enfermedad gangrenosa, o puede ser algo que se llama pie de Charcot. El pie de Charcot es esto, mira. El arco del pie, voy a ponerme acá para que quede grabado. Nosotros tenemos en el pie el arco medio longitudinal. Producto de lesiones óseas, porque como no le duele, se rompen los huesos, se fracturan y hace esto. Pie de hamaca. Si quieres puedes buscar una imagen para que veas cómo es el pie de Charcot. Y ahí tenemos todo esto. Entonces este pie de Charcot son fracturas óseas de los huesos del tarso, ¿okay?, que llevan a la caída del arco medio longitudinal. ¿Okay? Y adicional, aquí no está, pero hay que comprender que a nivel gastrointestinal los pacientes se hacen gastroparesia por daño nervioso. Y tienen llenura, estreñimiento, molestias. Lo mismo que pasa a nivel de la vejiga urinaria, la neuropatía autonómica de la vejiga. Les da esos trastornos al paciente. Ay, me regresé, perdón. Ya. Veamos específicamente qué pasa. Entonces, factores de riesgo. La obesidad es un factor de riesgo muy importante porque la obesidad genera resistencia a la insulina, lipotoxicidad.
Pero la obesidad da como efecto secundario un proceso inflamatorio crónico. Y ese proceso inflamatorio crónico está mediado por interleucina 1. ¿Sí? Entonces estamos viendo que es un paciente que no simplemente está gordito, sino que está generando procesos inflamatorios ocultos, callados, a través de la interleucina 1. Los productos de la glucosilación que vemos aquí, los precursores derivados de la glucosa, que son las proteínas, están 3 moléculas. Son difíciles, no me acuerdo la verdad, pero son 3 moléculas que están xilosa y un montón de nombres raros, que al final lo que están haciendo es unirse a este rash. ¿Para qué? Una vez que estos se unen con las citoquinas, favorece directamente al proceso inflamatorio estimulando macrófagos y linfocitos. ¿Okay? Esto a la final termina produciendo más eros con actividades procoagulantes que están haciendo que los vasos sanguíneos se ocluyan, los más pequeños. Eso hablábamos como una lesión microangiopática, ¿sí? Como lesiones microangiopáticas. El paciente metabólicamente va a activar a la creatina fosfoquinasa. Esta PKC interactúa con el calcio y el diacilglicerol para inducir al factor de crecimiento endotelial vascular un aumento de síntesis. ¿Okay? Yo tengo un factor tisular. Este factor tisular hace que aumente, ¿no? Hace que aumente el factor transformante beta y esto es por efecto del aumento de la glucosa intracelular. Pero cuando la glucosa no entra a la célula, comienza a haber un fenómeno de transformación. El sorbitol comienza a utilizarse en lugar de utilizarse como glucosa. O sea, estamos utilizando mecanismos de neoglucogénesis. Ya se está utilizando grasas o proteínas que se transforman primero en glucosa a través de esto que se llama sorbitol y luego entran en el ciclo de Krebs. Este fenómeno hace un desgaste metabólico. El NADPH, ¿se acuerdan para qué sirve el NADPH? Para dar muchos moles de energía. Esto te da 28 moles, pero termina agotándose. ¿Por qué? Porque estoy utilizando para transformar esto en nueva azúcar, para recién utilizarlo y generar energía. Es algo para que me entiendas así. Yo necesito gasolina, pero no tengo gasolina. Entonces, para producir gasolina, tengo que gastar diésel. ¿Sí me entiendes? Entonces, es un alto gasto de energía para producir poca cantidad de gasolina. ¿Listo? Todo esto se llama estrés oxidativo. ¿Por qué disminuye esta enzima? La GH. ¿Okay? GSH. ¿Okay? Este estrés oxidativo es lo que está generando proceso inflamatorio a nivel endotelial vascular. ¿Okay? Entonces, cuando yo veo al paciente que tiene diabetes, el páncreas del paciente diabético, tanto 1 o 2, tiene ciertos mecanismos y rasgos. Primero, el número y tamaño de islotes van a estar disminuidos. ¿Okay? Más en el diabético tipo 1, porque el daño es mucho más agresivo. Por eso terminan al final sin insulina. Y ahí viene justamente una explicación. ¿Han escuchado que el diabético tipo 2 usa insulina? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Mande? No, necesita ponerse insulina el diabético 2. ¿O no? Ok, ya vamos a ver que el tamaño de los islotes y la destrucción tiene que ver con depósitos de amiloides en los islotes. Entonces, el diabético tipo 2, después de un tiempo, va a terminar con problemas de atrofia del páncreas, disminución de los islotes y depósito de material amiloide. ¿Okay? Yo creo que con estas imágenes va a ser más fácil que me entiendas eso. Mira, de pronto yo pongo una muestra, y por si acaso, esto es solamente didáctico y pacientes, supongo que por obvias circunstancias se utilizó esa muestra de biopsia. No necesito biopsia para llegar al diagnóstico de diabetes, ni de tipo 1, ni de tipo 2, ni cualquiera de las otras. ¿Okay?
Imagínate lo que es pinchar el pan. No, no necesito. Pero tenemos estos cortes histológicos para demostrar algunas cosas. Esto que veo aquí, todo esto es un islote beta. Un islote beta, pero en el interior de esto, mira, el infiltrado linfocitario. No solo CD4, también CD8. Que están ahí metidos, CD8. Diferente de lo que veo acá. Todo esto es un islote beta. Y estas marcas rosadas, pálidas, que están separándose a cúmulos de células, es el depósito de amiloide. Y como les dije hace un rato, el depósito de amiloide no es el que genera que muera la célula. La célula entró en desgaste y en estrés oxidativo, como te mostré hace un momento atrás. Entonces la célula es como que, ya no avanzo, es como que le quieres sacar el jugo a un trabajador, pero no le dejas comer, no le dejas beber agua y está gastando mucha energía. Al final va a colapsar y eso le pasa a las células, mueren y son reemplazadas por el material amiloide. Eso es lo que estaba explicando hace un rato, ¿ok? ¿Qué pasa a nivel renal? El problema es tener glomerulosclerosis. Y el efecto de la glomerulosclerosis es por el efecto endotelial vascular que vimos hace un rato de las PTGA, el RASH y las EVA. ¿Okay? Ahí se va dañando. Pero adicionalmente, la glucosa y los ácidos grasos libres pueden generar un efecto de engrosamiento de membranas. Lo que tú ves ahí, esta membrana súper teñida de morado, es la proliferación membranosa. ¿Cuáles eran los primeros? Sí, entonces tienes PTGA, se une a RASH y que con las EROS generan este estrés. Okay. Y habíamos conversado y nosotros ya estudiamos esto sobre glomerulosclerosis focal cementaria. Mira, ahí está glomerulosclerosis focal cementaria. Entonces este paciente que hace es la que hacía síndrome nefrótico, claro. Entonces aquí el paciente que hace esa glomerulosclerosis habíamos visto y estudiado. Después de 10 años de no tener un adecuado control, ¿qué pasaba con la parte renal? Terminaba. Iba a un riñón terminal funcionante. O sea, el paciente iba a tener falla renal crónica, se moría, ¿cierto? Después de 10 años. Y es lo que pasa con la nefropatía diabética. Clínicamente. Entonces, un paciente que termina con falla renal terminal es el paciente que tiene proteinuria más de 3.5 gramos. O sea, hace un síndrome nefrótico masivo. El problema es que yo necesito evitar eso. Entonces tú puedes evitar midiendo justamente proteínas en orina. La orina, tú puedes medir. Y tiene que estar menos de 3 gramos o 30 miligramos en una muestra al azar. Se dice que todavía se mantiene un riñón estable, funcionante, cuando las proteínas están más de 30 miligramos, pero menos de 3,5 gramos al día. Porque si supera ese valor, ya está siendo síndrome nefrótico establecido y termina en falla renal terminal. ¿Ya? Entonces no te olvides de esos datos pequeñitos sobre la proteína. El efecto visual. Mira, hace un rato habíamos visto que estas PTGA y habíamos visto que la creatina fosfoquinasa se activa con calcio y diacilglicerol para generar el factor de crecimiento endotelial vascular. La retina es esta pared. La luz llega y yo puedo ver las letras, ¿no es cierto? ¿Se puede ver? El problema es que en la retina, la retinopatía es el crecimiento de vasos sanguíneos que están aquí metidos. ¿Puedes leer exactamente lo que dice? ¿Puedes leer? No. Eso le pasa a la retina. El vaso sanguíneo se mete, la luz llega y no nos deja ver. Eso da ceguera. ¿Okay? No te olvides, aparte de eso les da glaucoma y les da cataratas a los pacientes que tienen diabetes. ¿Okay? La neuropatía diabética es el daño de los nervios, no solamente sensitivos, en algunos casos también motores. ¿Okay? Y lo que dijimos del pie diabético es por este fenómeno de no sentir dolor. Y el paciente se lastima los dedos de los pies, genera proceso infeccioso que llega al hueso. ¿Okay? Como vimos hace un rato y les decía,
busquen qué es el pie de Charcot y vas a ver las imágenes de un pie de Charcot. Así buscan. ¿Ok? Cuando vimos la parte de genital masculino y femenino, hablemos del varón. Yo les decía, el varón que hace una balanitis, ¿qué sospecho? Un varón normal que está medio gordito y hace una balanitis, ¿qué sospecho? Diabetes. Porque las infecciones así raras de piel que no son comunes, lo más seguro es porque está haciendo diabetes. Esa diabetes es lo que le está generando problemas al paciente. Y por eso tiene más tendencia a tuberculosis, neumonías o pielonefritis. ¿Ok? Y porfa, ayer tuve un paciente. Doctor, dame los exámenes. Entonces, ya te voy a hacer exámenes. Se hizo unos en febrero y quería que con los exámenes de febrero le vea hoy en junio. Le digo, el cuerpo hace rato cambió todo eso. ¿Cómo estará? Y estaba con el colesterol alto. Le digo, hay que ver cómo está la glucosa. No, porque está bien, sí, pero la glucosa cambia de un día al otro. La glucosa cambia de un minuto al otro. Ahorita que están comiendo, ya está alta la glucosa. Ahorita. Entonces, claro, muchos pacientes dicen, pero yo me corté el dedo. Y mira, yo me curé. Sí, hay un retraso en las heridas, pero esto es porque son más fáciles de ser colonizados por sobreinfección y eso disminuye el proceso de cicatrización y se alargan las heridas. Pero es porque tiene esto, es que si hay mucho azúcar, ¿qué hacen las bacterias? Es como darles un banquete y tenerles listo ahí para que ellas crezcan, pero por el azúcar elevado. ¿Okay? Ya estamos entendiendo. Tumores neuroendocrinos. En el páncreas puede haber insulinoma o puede haber un gastrinoma. El insulinoma produce mucha cantidad de insulina y esto es producto porque hay este tipo TNP que es el que genera la producción exagerada de insulina y el paciente se va a desmayar. Entonces tendremos un paciente que tendrá colapso por hipoglicemias repetitivas. O es el paciente que está así, que se quiere desmayar constantemente por hipoglicemias. En el gastrinoma termina siendo Solinger-Ellison. ¿Se acuerdan del Solinger-Ellison? O sea, va a ser gastritis y que va posiblemente a ser úlceras. ¿Por qué? Porque el gastrinoma libera mucha gastrina, la gastrina se acopla al receptor G de la célula principal y que va a generar mucho ácido clorhídrico. Ya entendemos estos trastornos de acidez. Ahora, me voy a adelantar un poquito porque esto de aquí es súper fácil y lo han demostrado ustedes. Porque es pura fisiología de cuanto a las suprarrenales. ¿Okay? Cuando la perdón, parece que me preguntabas algo. Es que te estaba solo expresando. En las suprarrenales, no olvidarse que yo tengo la corteza suprarrenal y la médula. La corteza suprarrenal tiene glucocorticoides, síndrome de Cushing, exceso de cortisol. Mineralocorticoides, hiperaldosteronismo, exceso con aldosterona. Síndrome de Cohn, ¿se acuerdan? Síndromes génitos suprarrenales, porque secretan andrógenos suprarrenales. ¿Okay? Y ya vamos a hablar aquí sobre la mutación de la 21-hidroxilasa, que es lo que se genera justamente el exceso de andrógenos en ciertas personas. Cuando yo tengo un hipercortisolismo o síndrome de Cushing, puede ser por varias formas, o puede ser por un trastorno de la secreción que esté aumentada, como un adenoma corticotropo, o puede ser por tumores que pueden estar por fuera. Ejemplo, un cáncer pulmonar que tiene capacidad de secretar ACTH. O puede ser lesiones donde yo induje. Yo creo que este gráfico de acá es mucho más fácil de entenderlo para ver Cushing. Tengo un paciente que necesito darle corticoides. Si yo no sé manejar corticoides, que es lo que nos pasa a muchos médicos y utilizamos de manera inadecuada, yo puedo poner demasiado corticoide al paciente y le voy a generar Cushing iatrogénico. ¿Cómo se da esto? Los corticoides orales o intravenosos que utilizamos tienen el mismo efecto del cortisol. Entonces, cuando yo le doy, ejemplo, prednisona en una dosis muy alta al paciente, ¿qué le pasa a la ACTH?
Perfecto, porque la prednisona tiene el mismo efecto del cortisol. Entonces, la adenohipófisis dice, hay mucho cortisol. Y como hay mucho cortisol, ¿qué pasa con los CTH? Baja. Si la CTH baja, ¿qué efecto tiene en la suprarrenal? Lindo. Hay atrofia. ¿No ven que sí saben? Por eso es facilito esta parte. Hay atrofia suprarrenal. Vamos con lo contrario. Yo tengo un tumor que se llama adenoma corticotropo que ya estudiamos, ¿no es cierto? Que era producto de este trastorno de la mutación de la proteína de la ubiquitina 8. ¿De acuerdo? ¿Ya? Este tumor secreta mucha CTH. Si secreta mucha CTH, ¿a dónde va? A la suprarrenal. ¿Qué le hace a la suprarrenal? Le estimula demasiado y crece. Hiperplasia. Es que sí saben y eso me agrada, está facilito. ¿Ya? Ahora, es el mismo efecto cuando el paciente tiene un síndrome paraneoplásico, ejemplo, y estudiamos el adenocarcinoma pulmonar. Y cuando vimos el adenocarcinoma, yo ya les decía, mira, vamos a llegar al momento donde estudiemos que le va a dar al paciente Cushing. ¿Por qué? Porque este adenocarcinoma tiene capacidad neuroendocrina, o sea, secreta CTH. Y como hay mucha CTH, ¿qué le hace a la suprarrenal? Hiperplasia. Perfecto. Hasta aquí yo entiendo trastornos fuera de la suprarrenal. O sea, es desde afuera el daño. Pero hay problemas desde la suprarrenal. Ejemplo, yo tengo un adenoma productor de cortisol. Vamos a ver si entendieron. Si yo tengo un adenoma que produce mucho cortisol, ¿qué pasa con los CTH? Sí, pero bien, genial, baja. Es que es obvio. Y muchos dicen, pero debe estar. No. Es que el adenoma no responde, el adenoma es autónomo y bota un montón de cortisol y le da Cushing. ¿Ok? Pero el ACTH bajó. ¿Listo? Lo mismo pasa, cuando hay una hiperplasia nodular. O sea, el adenoma o la hiperplasia, que es un tumor que está ahí en la suprarrenal, hacen el mismo efecto. ¿Ya? Y mira, qué chévere, facilito. Y ustedes ya saben eso. Ahora, ¿qué es lo que no saben y que me toca explicar un poco? ¿Qué es la degeneración de Koch? La degeneración de Koch es la atrofia de la capa de mineralocorticoides, la atrofia de la capa de andrógenos, pero se mantiene la de glucocorticoides. Y tenemos esto, mira, ahí está atrofiada la suprarrenal. Esa se llama degeneración de Koch. ¿Okay? Vemos aquí una suprarrenal normal y una hiperplásica que estamos ahí observando. Todo eso es fenómeno de Cushing. ¿Okay? Es todo fenómeno de Cushing. ¿Cómo vamos a ver los adenomas o la hiperplasia córtico-suprarrenal? Esos puntos negritos que están ahí en la suprarrenal justamente son nódulos que están generando el agrandamiento o las masas que vimos hace un rato. Estas son las que van a producir mucha cantidad de cortisol. Ese es el culpable para que el paciente termine siendo Cushing. ¿Qué es el Cushing en sí? ¿Qué es el Cushing? Es un conjunto de síntomas, tiene un montón de síntomas. Vamos a empezar desde la cabeza a los pies. Primero, el paciente se hace cara de luna llena. Hay depósito graso en cochetitos y hace una cara redonda. Se dice cara de luna llena, así se le dice al paciente. Dos, el paciente comienza a tener el cuello corto. Se hace corto porque crece el cuello y se hace así, se hace ancho. Entonces se acorta el cuello. Tres, le sale una jiba. El paciente que entra hace esto. ¿Sí? Le sale una jiba. ¿Por qué es el fenómeno de jiba? A veces se puede explicar por el depósito de grasa en esta zona, pero también hay un deterioro y daño a nivel óseo, porque el exceso de cortisol activa osteoclastos y da osteoporosis en el paciente. Seguimos bajando, le da obesidad central. Mírale ese señor, el típico panzón pata flaca, ¿no es cierto? Gordito de toras, panzoncito, y los brazos delgaditos como fideos igual que las piernas. ¿Okay? Les da estrías. ¿Por qué son las estrías que estamos viendo ahí? Es por el exceso de peso y el cortisol hace que se haga delgada la piel, se hace finita y ahí se rompen las fibras justamente de colágeno y tenemos esas estrías. El cortisol es terrible para el músculo. Le genera algo llamado sarcopenia, por lo tanto el paciente termina con debilidad muscular.
muscular. Y es por eso que los bracitos y las piernas son delgadas. ¿Ok? Son delgadas. En las mujeres induce al hirsutismo. Olivia, ¿qué es hirsutismo? Un vello facial. Exacto. Un vello facial. Vamos a ver con el hiperaldosteronismo. Entonces, el exceso de aldosterona puede darse de forma primaria o de forma secundaria. Aquí estamos hablando de efectos primarios, o sea, lo que le dañó directamente. Puede ser en el 60% de los casos de manera idiopática y bilateral por una hiperplasia. O sea, creció, no sé por qué, pero creció demasiado la suprarrenal con producción excesiva de aldosterona. Eso te está diciendo. 2. Pueden ser tumores, como adenomas o carcinomas, pero en un 35% de los casos. Y por último, cuando tenemos un trastorno familiar y que este gen CYP11B2 es el productor exagerado para hiperplasia y generar mucho aldosterona. ¿Qué pasa con el paciente que tiene mucha aldosterona? Carolita Vanessa, ¿qué hace la aldosterona? Ay, perdón, no, sigue. Perdón. Ya sé. ¿Qué es el aldosterona? Ay, qué gravísima, qué pobrecita. ¿Sí le viste cómo resonó la voz? Pobrecita, casi te come. Y fue por mi culpa, perdón. Ya, ¿qué hace el aldosterona? ¿Qué hace el aldosterona? Sí. Te voy a dar opciones. Tengo sodio y potasio. ¿Qué pasa con esos dos? Cuando hay hiperaldosteronismo, hay hipocalemia. ¿Sí? Pero aumenta el sodio. Es otra opción. ¿Okay? Y por eso al paciente le da hipertensión. Ya te explico cómo. ¿Ya? Entonces, porfa, no se olviden de lo fisiológico, no se olviden de lo normal. Mira, si sabes fisiología, esta última parte es ferro de contra que le facilito, te prometo. Sí. Revise esa materia. La aldosterona, cuando aumenta en los túbulos renales, permite que el sodio se reabsorba al vaso sanguíneo, o sea, regresa a la sangre, y eso hace que jale agua. ¿Ok? 2. Desde la sangre sale para el túbulo el potasio, por eso genera hipocalemia. ¿Ok? Ahora, en el hiperaldosteronismo secundario, la aldosterona hace respuesta por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando una mujer, por ejemplo, está embarazada, cuando hay un proceso de una hipovolemia arterial por edema, ejemplo, cuando hay falla cardíaca o síndrome nefrótico, eso es secundario, la aldosterona, o disminución de la perfusión renal. Ejemplo, una estenosis de la arteria renal puede llevarte a secreción inadecuada de aldosterona en exceso, pero eso es secundario. Lo primario significa o una hiperplasia o un adenoma. O sea, la suprarrenal se dañó, no cosas externas a la suprarrenal. Todo esto estamos viendo algo como externo a la suprarrenal que lo ha dañado. O sea, una citis también podría causar. Es que cuando tú dices ascitis hay que tomar en cuenta por qué. ¿Okay? Si es una citis por síndrome nefrótico o si es una citis por una cirrosis, que sí te puede dar. Porque al final, ¿qué es la citis? Sale el agua del vaso hacia el abdomen. Y eso genera hipovolemia. El efecto de hipovolemia, ¡pum!, estimula el aldosterona. ¿Sí? Morfológicamente, la hiperplasia idiopática se caracteriza por un crecimiento difuso de células y como tú ves aquí, yo puedo ver los corpúsculos de espironolactona dentro de esto que es un adenoma. Un adenoma es un tumor de la suprarrenal, que yo puedo ver eso. Normalmente son de color brillante al corte y están constituidos por células que están llenas de lípidos,
¿Ok? Pero yo puedo ver aquí estos, aquí adentro ya vemos los espironolactona que se encuentran. El paciente, ¿qué síntomas tiene cuando tiene hiperaldosteronismo? Hace un rato conversamos y habíamos dicho, es que si hay mucha aldosterona, el problema es que va a generar hipocalemia. Pero ojo, 50% de los pacientes, el potasio está normal. Entonces, ojo, cuidado, este dato es importante, porque no todos terminan haciendo hipocalemia, solo el 50%. El paciente que hace hiperaldosteronismo, de los que hacen hipertensión, 5 a 10% de las hipertensiones secundarias es producto de la hiperaldosteronismo. Y los efectos neuromusculares, ¿qué pasa cuando el potasio está bajo? Debilidad, cansancio, fatiga, arritmias cardiovasculares, cardíacas. Por eso aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Okay? Encima tienes una arritmia y la presión está alta, te va a dar un infarto. ¿Listo? Eso es lo que te estoy diciendo, como riesgo cardiovascular. En los síndromes génito-suprarrenales, yo hice neonatología un año en un hospital de aquí de Quito y me tocó una vez atender a una nena. Recibí a la bebecita, la examinaba y le digo, wow. En ese entonces todavía teníamos los términos que no se utilizan ahora. Es que está un pseudohermafroditismo. Todavía utilizábamos eso. Actualmente ya no se define así. Se dice síndromes génitos suprarrenales. Y claro, lo primero que hicimos con la nena es, hay que medir cómo está la dihidroepiandrosteronidiona. Estaba alta. Ahí entendimos que el problema era un trastorno en la suprarrenal. ¿Okay? Eso generó, ya vamos a ver que el problema es yo te dije hace un rato, la 21-hidroxilasa. Es el 90% de casos el culpable. ¿Qué sucede realmente con esta 21-hidroxilasa para los síndromes? Ya, no sé si les había nombrado, pero las hormonas, de acuerdo a su origen de síntesis, serán proteínicas, ya les habíamos creo dicho, serán de colesterol, esteroidales, o si vienen de la amina, que es la tirosina, por eso son de tirosina. Desde esas tres tipos de hormonas tenemos. Las hormonas de la suprarrenal son esteroidales, porque todas salen del colesterol. Con una primera transformación con la 17-hidroxipregnenolona en pregnenolona a 17-hidroxipregnenolona. Y ahí va cogiendo otras vías. La pregnenolona termina siendo progesterona para al final hacer aldosterona. La pregnenolona se transforma en 17-hidroxipregnenolona, desoxicortisol, cortisol. Y de esta 17-hidroxipregnenolona se transforma en testosterona. O sea, las mujeres al final también tienen andrógenos como androstenediona y testosterona por parte de la suprarrenal. ¿Okay? El problema, la 21-hidroxilasa se bloqueó. La progesterona termina siendo 17-hidroxiprogesterona, pero como está bloqueada la 21, esta coge una vía metabólica y hace androstenediona y testosterona. La pregnenolona llega a ser progesterona, pero no puede pasar a uno de desoxicorticosterona por este bloqueo. Entonces se transforma y termina siendo dihidroepiandrostenediona y hace más testosterona. Entonces ya vemos que el problema es el exceso de testosterona en esa mujer. Síntomas clínicos en las niñas, porque eso se ve desde el nacimiento, el problema es que el clítoris crece un poco de más y a veces los labios mayores se fusionan, simulando un escroto. Pero es porque es una falta de separación, es una fusión, ¿okay? Que se puede ver en las niñas. En los varones puede haber esto, por supuesto. Y los varones tendrán un macropene. ¿Okay? Sí, crece un poquito más. Sí, se hacen más grandes. ¿Okay? Pero muchos varones dirán, qué bueno, mejor. No. Ay, pero apenas son más grandes. Sí, vamos a ver.
sea, hay mucho testosterona. Si no se bloquea. Si no hay testosterona, sí puede haber problemas de neutropenia. Pero eso es insuficiencia. O sea, cuando tú tienes esto. A ver, cuando no hay testosterona, ahí tenemos estos problemas. En la fisiología de Guyton, como antes les dábamos, hay una foto de un niño, un adolescente, es claro, ¿no? Tú le ves a un niño y los varones es el problema del sesgo, ¿no? Del sesgo que tenemos. No, qué bueno, mejor. No es mejor. Pero en la fisiología de Guyton hay una foto de un pequeño de unos 12 años. Claro que el pobre está paradito y tú ves que sí, tiene un genital masculino grande, que no corresponde para la edad. Ustedes van a aprender a evaluar adolescentes con una cosa que se llama Tanner. No sé si ya les explicaron. El Tanner, o sea, es que no es que más grande, no, o sea, hay que ver, algo pasa en la anatomía, en la fisiología del niño o el adolescente, porque hay que investigarlo. En este caso, un problema hormonal. ¿Listo? Entonces, si es adelantado para la edad, una pubertad precoz, o si tiene trastornos de los síndromes génitos suprarrenales. ¿Ya? ¿Qué es esto de la insuficiencia córtico suprarrenal? Te voy a poner un caso. Regularmente son niños los que tienen este problema, pero tuve una paciente que me contó que un familiar de ella ya tenía un cáncer, ya tenía cáncer, pero de pronto comenzó a tener problemas de malestar, sentía falta de respiración, se le bajó la presión, tenía arritmias y se murió. Y le digo, pero ¿y qué le dijeron? Bueno, estaba con cáncer, pero no saben por qué al final, porque estaba controlado el cáncer y le estaban dando quimio. Eso genera inmunodepresión. Se infectó con un patógeno. El neumococo puede ser el causante de insuficiencia córtico suprarrenal aguda. El síndrome de Waterhouse-Friderichsen significa un proceso infeccioso agudo grave, se muere la suprarrenal y eso genera un desorden hormonal brutal que el paciente termina en terapia intensiva. Algunos sobreviven, no todos. La mortalidad, con algunos ya les mandé a investigar, creo que está en el 30-40% de mortalidad. ¿Okay? De este síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Entonces estoy entendiendo que es un proceso de destrucción grave, masiva, por eso hay hemorragia en esta suprarrenal. Mira, y destruye todo. Entonces, como genera una insuficiencia de todas las hormonas suprarrenales, principalmente afecta a la aldosterona, y si hay hipoaldosteronismo, ¿qué tendrá el paciente? Hipotensión. ¿Qué pasa con el potasio? Sube. Y el potasio en exceso, más de 5.5, daña el corazón porque genera paro en sístole. Entonces ya entiendo por qué se mueren los pacientes. ¿Listo? ¿Ya? Es diferente tener una insuficiencia córtico suprarrenal crónica. A eso le llamamos en cambio enfermedad de Addison. Ya sabemos, este es Addison. El otro, como si aguda, como en el caso del síndrome de Waterhouse-Friderichsen. El Addison es producto de un trastorno autoinmunitario, como ya hemos visto, o sea, la suprarrenal se daña por trastornos autoinmunes. La gran mayoría, mira, 70-90% de los casos es por un daño autoinmunológico. Las infecciones. ¿Qué le puede dañar a la suprarrenal? ¿Qué infecciones? ¿Y qué más? ¿Dónde? ¿Qué más? Micosis. ¿Cuál hongo? ¿Cuál hongo puede llegar hasta la suprarrenal para generarla? El texto sí les dice. Pues no importa, busquen los demás. A ver, ayúdenle que Miranda dice que la cabeza ya no le da. Sí, sonó feo, pero no, ya nada. No. Micoplasma capsulatum, histoplasma, ¿no es cierto? En tu texto, ¿no es cierto? ¿No encontraste? En el texto, por si acaso, hongos que generan este tipo de problemas, ¿no? Y hay tumores que generan daño a nivel de la suprarrenal. ¿Cómo se da todo? Yo puedo tener una insuficiencia primaria
Y ahí te dice, la falta de respuesta a destrucción de la corteza, o por destrucción también de la corteza suprarrenal. Esto habíamos dicho, si se destruye la corteza suprarrenal es producto de un trastorno que puede ser autoinmunológico. Entonces, ¿qué pasa ahí si está dañada la corteza? ¿Cómo estará la CTH? Está alta porque no hay respuesta de cortisol, no hay respuesta de aldosterona ni andrógenos. La CTH comienza a salir como loco, entonces sube, ¿ok? Sube, ¿ya? Por eso hay una CTH exógena que impide la respuesta y sube. Los niveles de cortisol, en algunos casos ya vamos a ver que pueden todavía mantenerse normales. Pero ¿por qué se aumentan los niveles de cortisol si cuando está dañada no hay? Pero recuerda que esto afecta de manera progresiva al estrés. Ah, Sí, ya vamos a hablar. Los trastornos del hipotálamo de la hipófisis. A veces podemos tener, como ya habíamos visto, un macroadenoma. Si el macroadenoma crece, puede generar destrucción o daño a las células que estén produciendo, por ejemplo, ACTH. Entonces, aquí pueden bajar. Pues dice, la producción reducida puede llevar también al hipo, a la insuficiencia. Y te da los mismos síntomas de la enfermedad de eso, porque al final vamos a tener que los niveles de cortisol aumentan de a poquito cuando le damos ACTH. ¿Saben cómo funciona la prueba de dexametasona? En fisiología me les debieron haber explicado. ¿Pueden explicarme un poquito qué entendieron? ¿Cómo funciona eso de la dexametasona? A ver. Recuerden que la dexametasona tiene el mismo efecto que lo que haría el cortisol. Excelente. Si yo le pongo dexametasona en mucha cantidad, ¿qué pasa con la CTH? Debería bajar. ¿Listo? Es lo que te dice. ¿Ok? Aumento los niveles de cortisol en respuesta a CTH. ¿Ok? O lo mismo, si yo le pongo a CTH, tendría que subir, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta es para ver cómo está el eje entre la adenohipófisis y las suprarrenales en funcionamiento. Estos tumores, vamos a verlos hasta aquí. Olivia, ¿cómo se llama tu feocromocitoma? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Yo lo sé. Para asumir lo que es la enamorada de feocromocitoma. Sí, ¿cómo se llama tu feocromocitoma? José María. José María, cuando Olivia le ve, comienza el corazón, le ve a lo lejos, se le sube la presión. Y encima se pone roja. Solo de acordarse nomás de, se acordó del feocromocitoma y le dio taquicardia, hipertensión y se puso roja. Y se acordó. ¿Por qué les molesto con el feocromocitoma? Porque es un tumor de la médula suprarrenal. ¿Qué se secreta en la médula? ¿Y qué genera las catecolaminas? Dependiendo cuál. Si es noradrenalina, vasoconstricción periférica masiva. Eso me da hipertensión. Si es adrenalina, broncodilatación más cronotropismo positivo en el corazón e hipnotropismo positivo, o sea, le da taquicardia. ¿Ya? ¡Pum! Se acabó. Y ahí viene justamente este dato adicional. Olivia va a terminar con hipertensión secundaria por culpa de ese feocromocitoma. Porque sí, da hipertensión, te prometo, el feocromocitoma te va a dar hipertensión secundaria. Pero yo dije, tiene hipertensión. Está mal, es hipertensión. ¿Okay? Es hipertensión. Recuerda, da hipertensión. Busquen. Inclusive la hipertensión arterial que no baja, posiblemente sea producto de un feocromocitoma. Las hipertensiones difíciles de controlar, rápidamente tienes que hacer una ecografía de las suprarrenales o tomografía y te vas a dar cuenta que tenemos este problema de un tumor. ¿Cómo se llama tu feocromocitoma? Elías. Es Elías, ya, ahora sí. Sin hipertensión o con hipertensión. ¿Cómo? Aquí dice no se te vaya Y en el libro no. A ver, hay que leer, pero léele todo el texto, lee todo el texto. O sea, a ver, el feocromocitoma induce, pero lea todo el texto, ¿ya? No solo lea sin. A veces puede dar sin hipertensión
pero la gran mayoría de los casos da. Pero lee todo, pero leemos algo. A ver, el 10% no se acompaña de hipertensión, la frecuencia de estos... A ver, de nuevo. El 10% no se... Ya. No están leyendo bien el texto. ¿Ya? La gran mayoría de los casos da hipertensión maligna. Sí. Verán. O sea, que me toca hacerles a primer grado bajarles. Ya, pero no, preferible, mejor ahorita vas al examen. No, pero el caso dice así, es que es un porcentaje chiquito, es raro que no haya hipertensión. Mira, la regla de los 10. ¿Qué dice la regla de los 10? 10% de los feocromocitomas no dan hipertensión. 10% de esas masas son malignas. 10% de los pacientes se dan de forma bilateral. Y un 10% son extra suprarrenales. Esa es la regla de los 10. ¡Qué horror! Dice. No se olvidarán eso, por favor, ¿ya? Y en este punto yo les traje esta tabla porque ahí quedamos. Las neoplasias endócrinas múltiples. Su texto creo que tiene como 3 páginas más o 2. Pero es un dolor de cabeza esas 3 últimas páginas. Porque qué bestialidad. Cómo te marea, te prometo, yo cuando le leí dije, wow. Pobres muchachos, ¿cómo van a aprender? Te traje una tabla. Nosotros estudiamos ese La tabla. Pero va a tomar eso. Sí, escoge cuál quieres que te tome. Tipo 1. ¿Quién es el tipo 1? Ok, tipo 1. A un curso les dice escoger tipo 1. Sí, escoge. Yo escogí uno. ¿Tú quieres tipo 1? Tipo 1, listo. Pero vamos a Sí. tomar. Pero no que la pruebe. Pero solo nos va a tomar. Tipo 1. Bueno, ya está hecho el examen. Ya, pero puedo poner pregunta. Ya está hecho. Ya te conté Gracias. mira. No, sí, veamos. No, mira, solo para que veas, ahí está ya dividido. Vale. Ahí están ya. ¿Y cuál es de nosotros? No sé, ahí toca sorteo. Ahí No, está, pues pero ahí ¿cómo está. vamos a saber que nos toca a nosotros? Ahí está. No te abro. ¿Cuándo te voy a abrir? Te lo cierro. Ahí te lo cierro. Pero yo voy a hacer la tuya. Ya. Ahí está la pregunta. Ya está todito hecho. Ya está hecho todito. Ay, rapidito tomar fotos.